Bueno, ya que nos hemos conocido con nuestro paciente, hemos conversado, después los hemos hecho pasar al sillón odontológico, hemos seguido observando ciertos tipos de detalles y demás. Iniciamos con la parte de la historia clínica, ¿ya? Hay diferentes tipos de factores que van a afectar de manera positiva o negativa en la confección de nuestras prótesis totales. Como sabemos, el aumento de expectativa de vida en la humanidad en general ha aumentado gracias a los medicamentos, diferentes tipos de medicamentos que consumimos. Y en especial, los pacientes de la tercera edad, es muy difícil que ustedes se conozcan o con algún viejito que no consuma ningún tipo de medicamento, porque todos van a tomar. Y hay que averiguar qué tipo de medicamentos utilizan y de qué manera nos puede afectar estos medicamentos en la confección de nuestra prótesis. Nos evitamos diferentes tipos de demandas médico-legales que están totalmente de moda en la actualidad. Tenemos que realizar una historia clínica completa mediante cuestionario e interrogatorio directo. Vamos a observar si nuestro paciente tiene serostomía a causa de antihipertensivos y antidepresivos, que es muy común que consuman nuestros pacientitos de la tercera edad. ¿Por qué nos afectaría la serostomía? Tanto la serostomía como la cialorrea. ¿Saben qué es? ¿No ven? La serostomía es la disminución del flujo salival en boca, ¿no ves? Son las bocas secas. Entonces, ¿en qué nos podría afectar esto? En la mala retención y estabilidad de la placa. Dolor por falta de lubricación. Y generalmente estos pacientes con serostomía o con poca saliva, con boca seca, presentan al momento de nosotros instalar la prótesis, se les forman como úlceras. Entonces es importante que nosotros observemos y tomemos en cuenta ese dato importante. Dentro de la exploración física de nuestro paciente vamos a seguir una secuencia lógica y ordenada sin omitir nada. Y aquí tenemos algún ejemplo, que es acerca de la forma de los labios, los músculos, la condición de la articulación, la mucosa, tejido excesivo y demás situaciones. O sea que son todas las que tenemos que observar nosotros en un examen físico. Dentro de la exploración extraoral, tenemos que examinar las regiones de la cabeza y cuello del paciente. Vamos a determinar si existen patologías sistémicas o no dentales. Vamos a observar también la presencia de nódulos, nevos o ulceraciones. Tenemos que palpar la cara y el cuello y buscar masas o nodos agrandados. Tenemos que observar también en la exploración extraoral, si bien esta parte que hemos hablado hasta ahorita es más que todo acerca de semiología y demás en la parte de la confección de la historia clínica, a nosotros lo que nos va a importar en esta parte va a ser el color y el tono del rostro, la textura del cabello, los ojos, la simetría y actividad neuromuscular. ¿Para qué todo eso? Porque vamos a determinar el tamaño, la forma, el color de nuestras piezas dentarias artificiales que vamos a elegir nosotros al momento de realizar nuestra prótesis dental. Por eso es importante el color, el tono del rostro, la textura del cabello, los ojos, la simetría y demás. En el examen facial, podemos decir que el rostro se puede dividir en 3 tercios. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. ¿Cuál va a ser el tercio que se va a ver principalmente afectado en estos pacientes totalmente desdentados? Y ese es el tercio inferior.
precisamente por la ausencia de dientes. El tercio inferior es el que se ve totalmente disminuido y es el que nosotros tenemos que devolver a la normalidad, ¿ya? La forma facial y perfiles útiles de la selección de los dientes. Armonía entre el tamaño de la cara, forma y tono con los dientes artificiales. El color de los dientes. Lo que les hablaba hace un momento es importante, por eso hacer este examen facial. ¿Para qué? Para determinar los tercios, obviamente para ver la dimensión vertical, la forma que tiene el rostro, los perfiles útiles para la selección de los dientes, o sea, qué dientes vamos a elegir según la forma del rostro que tenga nuestro paciente. Vamos también a hacer un examen detallado de los labios, donde vamos a observar grietas, fisuras en las esquinas o ulceraciones. Vamos a ver el soporte, plenitud, espesor y longitud de los labios. Vamos a observar si existe falta de soporte adecuado, que este puede producir una apariencia arrugada y de flacidez. Tomar muy en cuenta también el grosor del labio y la longitud, cantidad de diente expuesto, con un labio corto, cualquier gesto, con un labio corto, digamos, cualquier gesto que haga nuestro paciente va a hacer que se vea la mayoría de los dientes, incluso una parte de la base de la dentadura. Esto cuando nuestro labio, como podemos observar ahí en la imagen, cuando nuestro labio es demasiado corto o delgado, ¿me entienden? Entonces, eso hay que tomar bastante en cuenta porque puede hacer que cualquier gesto, cualquier sonrisa que tenga nuestro paciente, va a hacer que se observe la prótesis en gran cantidad. El examen de la articulación temporomandibular, que es también importante que lo realicemos. Nuestro paciente principalmente totalmente desdentado, tiene bastantes patologías a nivel de la articulación, ¿ya? A nivel de la articulación. Entonces, tenemos que observar si existe dolor a la palpación y si los movimientos mandibulares son o no coordinados. En la exploración intraoral, vamos a observar que la mucosa oral debe inspeccionarse antes de hacer un examen específico del área que va a servir de apoyo a la dentadura y las estructuras contiguas. Tenemos que hacer una evaluación de todo el área donde nosotros vamos a apoyar precisamente nuestra prótesis. Tenemos que observar el color de la mucosa también, si es rosado, saludable, hasta un rojo intenso. El eritema indica edema de diferente intensidad causado por dentaduras mal ajustadas, ¿no? Entonces, las zonas rojizas y demás que van a causar edema nos indican de que el paciente ya utilizaba una prótesis anteriormente que estaba muy mal ajustada y que le estaba produciendo dolor y le estaba causando daño. Lo cual esto no permite realizar la impresión hasta que la inflamación haya disminuido. En pacientes que tienen zonas eritematosas o rojizas o inflamadas, no podemos tomar impresión. Entonces tenemos que retirar el factor que está causando ese daño y esperar un tiempo hasta que se normalice la parte de la mucosa. Tenemos que observar también la saliva, la cantidad y la consistencia. Como les decía hace rato, la serostomía nos va a producir una mala retención y ulceraciones. Y el exceso nos va a producir problemas para una buena impresión. ¿Cuál es el exceso de saliva? Es la cialorrea, ¿no? Entonces nos va a producir problemas para una buena impresión. Al colocar una placa, aumenta por el tiempo de la salivación. El tamaño del arco, que también es importante. El arco maxilar y mandibular determinan el tamaño del asiento basal disponible para la dentadura. Tenemos que observar también eso. La forma del arco, que también es muy importante. El cuadrado, ovoide o estrecho.
Y los arcos opuestos no necesariamente tienen que ser iguales. O sea, puede ser arriba, tiene que tener una forma cuadrada y abajo puede que sea ovoide, digamos. No siempre es el mismo. El contorno del borde, que varía mucho. Lo ideal es un borde alto con una cresta plana, con los lados paralelos o casi paralelos. Ese es el que nos da máximo soporte y estabilidad. Eso es lo ideal, o sea, es lo soñado. Los bordes en filo de cuchillón son los de peor pronóstico. No resisten a la fuerza oclusal y producen úlceras. Obviamente le va a producir dolor a nuestro paciente, porque tienen esa forma en filo de cuchillo, ¿no? El paladar duro también lo tenemos que observar porque es ahí principalmente donde se va a apoyar y se va a retener nuestra prótesis total. Hay que valorar su forma. La forma de la bóveda palatina en forma de U es la que más nos favorece a la retención y la estabilidad lateral de nuestras prótesis. La plana y en forma de B son muy desfavorables. Vamos a observar si tenemos torus palatino o torus lingual también, que es muy importante, principalmente para el diseño de nuestras prótesis. Ya. A ver, un poco más avanzado. O ya se han cansado. A ver. También tenemos que observar las inserciones musculares y los frenillos. Si se encuentran estos en posición favorable o desfavorable y si van a requerir o no correcciones quirúrgicas. Muchas veces tenemos que recurrir a estas correcciones Se cortó, quirúrgicas. doctor. A la macana. De nuevo. ¿Hasta dónde han escuchado? Hasta posición desfavorable. ¿Aquí? Hasta paladar, doctor. Ya. Entonces, como les decía, tenemos que observar la parte del paladar duro. Porque es ahí donde se va a apoyar nuestra prótesis y nos va a ayudar bastante a la retención. No nos olvidemos que las prótesis totales es como si nosotros colocáramos una loseta de vidrio mojada y la pegamos a otra loseta de vidrio, ¿no ven? Entonces, automáticamente esas dos losetas se pegan, si se dan cuenta. De la misma manera va a actuar nuestra prótesis total, que se va a ir a pegar, si quieren ustedes, de forma natural con toda la parte del paladar. Vamos a observar su forma, que es la bóveda palatina en forma de U, es la más favorable para la retención y la estabilidad lateral de nuestra prótesis. La plana y en forma de B son las desfavorables. También vamos a observar la presencia de torus palatino o torus lingual, que nos van a influir principalmente en el diseño de nuestras prótesis. Las inserciones musculares y los frenillos. Tenemos que observar la posición si es favorable o desfavorable y si va a requerir o no de correcciones quirúrgicas. Muchas veces tenemos que cortar los frenillos, especialmente los frenillos que se encuentran en el sector anterior. La lengua, tenemos que observar el tamaño de la lengua. Que en pacientes que están mucho tiempo con ausencia de piezas dentarias, que son totalmente desdentados en mucho tiempo y no están utilizando ninguna prótesis, la lengua es de tamaño mucho más agrandado de lo normal. ¿Ya? El reflejo nauseoso, que es el mecanismo de defensa normal para evitar que cuerpos extraños entren en la tráquea. Hay muchos pacientes que son demasiado sensibles. Nosotros les estamos poniendo la cubeta para tomar impresión y ya están con ganas de vomitar, ¿no? Entonces,
Tenemos que observar si son pacientes muy sensibles, entonces nuestra prótesis no va a llegar hasta muy atrás, que digamos, ¿no? O sea, tenemos que diseñar también de una manera adecuada que no le moleste a nuestro paciente. El examen radiológico, que es importante que también lo tomemos, todo esto dentro de la evaluación de la historia clínica. Y el examen de la prótesis actual. Como les decía a un principio, los pacientes que ya llegan con prótesis viejitas, ellos no las van a mostrar y van a querer que sea lo más parecido posible a esas prótesis. Entonces tenemos que nosotros averiguar acerca de la experiencia previa del paciente, tolerancia y conceptos estéticos que éste tenga. El paciente nuevo va a requerir mayor instrucción, expectativas que exceden la realidad, que nosotros tenemos que irlos ubicando un poco más que todo en la parte real. Como les decía hace rato, no ofrecerles maravillas, ¿no? O sea, nosotros vamos a mejorar y vamos a hacer todo lo posible porque se mejore la parte estética y funcional de nuestro paciente. Pero lamentablemente no siempre va a ser como ellos quieren, ¿eh? Los años que estuvo dentado pueden correlacionar con la cantidad de resorción del borde. Si tenemos pacientes que hace muchísimos años que no tienen piezas dentarias, prácticamente perdemos gran cantidad de hueso de soporte, ¿no? Por causas de las reabsorciones óseas. Y los registros antes del tratamiento, donde vamos a tomar modelos de diagnóstico y registros para efectuar la extracción dental. Vamos a tomar principalmente estos modelos diagnósticos para ver en qué condiciones se encuentra la boca de nuestro paciente, para poder evaluar si algunas piezas dentarias las vamos a retirar o las vamos a mantener, etcétera, etcétera. Y hasta ahí terminamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, buenos días. Buen día. Doctor, estoy entrando a las clases. Le quería preguntar sobre las prácticas que vamos a necesitar o cómo va a ser. Ya. A ver, un momentito.